La legalidad de ser mi hijo, with all the rights and privileges. con todo el derecho y todo el privilegio. And that's salvation. Esa es la salvación. What does the Father do? Why does the Father do that? Ahora pregunto yo, ¿por qué hizo el Padre estas cosas? Because it gives him joy. ¿Sabe por qué? Porque esto le trae gozo al Padre. In verse 23, what the Pharisees would have seen as a shameful celebration. Y en el versículo 23, de nuevo, en el punto de vista de los fariseos, lo que ellos iban a ver como una celebración vergonzosa. The Father said, bring the fatted calf. Oiga lo que le dice el Padre: traigan el becerro más gordo We're going to celebrate. y vamos a celebrar. The Father's joy, El gozo del Padre, the Heavenly Father's joy, el Padre Celestial también se regocija. is found in the sinner who comes home and repents and is forgiven. Y ese regocijo está en aquel pecador que viene y es perdonado y llega a ser hijo de nuevo. This is the joy of God. Este es el gozo de Dios. Verse 24 says this. He says, this son of mine was dead. Dice el versículo 24, porque este mi hijo muerto estaba. In that culture, when that son originally left, that family very well may have had a funeral for him. En otras palabras, en esa cultura, cuando ese hijo se fue de la casa, probablemente la familia tuvo un funeral por ese hijo. Because he would have been considered dead to that family. Porque considerado en esos tiempos para la familia era considerado muerto. Por eso él dice esto. He was out of that family's life. Ya estaba fuera de la familia, ya no era parte de esa familia. But to this father, he's come to life now. He's alive. Pero para este padre, ahora dice que muerto estaba, ahora ha recogido la vida de nuevo. He was lost, but now he's found. Estaba perdido, ahora está encontrado. And they begin to be married. Y empiezan a regocijarse. Now we come to verse 25, and there we find three more shameful things here. Aquí en el versículo 25 llegamos ahora y encontramos tres cosas más vergonzosas. We see a shameful reception, Vemos una recepción vergonzosa, a shameful response, una respuesta vergonzosa and a shameful resolution. y una resolución vergonzosa. And all of these involve the older son. Y todas estas tres eran el hijo mayor. Estas tres ahora del hijo mayor. So far, we've only talked about the younger son. Hasta ahora solamente hemos hablado del hijo menor. The shameful reaction in verse 25. La reacción vergonzosa en el versículo 25. When the older son come in from the field, Cuando llega el hijo mayor del campo, he approached the house, he heard music and dancing. él se acerca a la casa, escuchó la música, escuchó las danzas He called one of the servants and asked what was going on. y le pregunta a uno de los siervos, ¿qué es lo que está sucediendo? And the servant said, your father has killed a fatted calf. Because Le dicen los jornaleros, es que tu padre ha matado uno de los becerros, lo más gordo. because your younger son or your brother is back and he has received, your father has received him. Porque tu hermano menor ha regresado y tu padre lo ha recibido. Received him back safe and sound. Lo ha recibido bien y bueno. Now most people see the older son as the good son. Y muchas veces, y muchas personas cuando leen esta parábola, ven al hijo mayor como el hijo bueno. In our context, we would consider him Christian. Y en nuestro contexto, a él lo consideramos como un joven cristiano. He would be what we would consider a believer who was at home doing what he should do. Él lo consideramos un creyente que ha estado en la casa haciendo lo que debía hacer. That's just simply not true. Pero yo quiero decirte en esta mañana que eso simplemente no es verdad. It's really interesting what Jesus does here in the parable. Es muy interesante ver lo que Jesús hizo aquí en esta parábola. Remember the Pharisees are still there. Recuerden, los fariseos todavía están ahí. The legalists are sitting there listening to the story. Los legalistas están escuchando la historia. And everything and everyone has been shameful. Everything that's been done and everyone involved in this has reacted shameful. Y de acuerdo a los legalistas y esos fariseos, todo lo que se ha hecho ha sido vergonzoso, todo una vergüenza. And they're just waiting for somebody to do what they think is right. Entonces ellos lo que están en la expectativa, esperando que alguien en esta parábola haga algo que sea correcto. And here comes this older son, and I can just imagine they're thinking, now here's somebody that's going to do the right Y aquí llega el hijo mayor. Entonces los fariseos están diciendo, ahora sí, llegó alguien que va a hacer lo correcto. But in reality, in verse 25, Pero en realidad, versículo 25, the Pharisees actually meet themselves. los fariseos se encuentran con ellos mismos en la parábola. As we get to this point in the story,
what really strikes me is that the father hasn't told this younger son or the older son anything. Lo que a mí me choca es que desde que empezamos hasta el capítulo 25, el padre no le ha dicho nada al hijo mayor. I've read this many times, and it just struck me as I was prepared for this. My response would be to send for my older son. Y yo he leído esta parábola muchas veces, pero mientras estudiaba para leerlo, para presentarlo aquí en esta mañana, me chocaba que el padre nunca mandó buscar al hijo mayor para decirle lo que estaba haciendo, la fiesta y todo lo que estaba haciendo. The party started. Empezó la fiesta, My young son's back. mi hijo menor regresó. I would want my older son there in the Y celebration. si yo soy padre, yo quisiera que el hijo mayor tuviese también en la celebración, ¿verdad que sí? The father hasn't sent a messenger for him. Pero el padre no envió un mensajero a decirle al hijo mayor. It was at the end of the day. Fue al final del día. The older son just came back. Porque dice la Biblia que el hijo regresó de la jornada de él. So, why? Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el padre no lo mandó a buscar? I think the answer is that the older son has no relationship with the father either. La respuesta yo creo es que el hijo mayor no tenía una relación muy cercana con el padre. The father knows that he has no interest in his younger brother. Y el padre sabía que al hijo mayor ni le interesaba lo que iba a pasar con su hermano menor. The older son proved that at the beginning of the story. Porque el hijo mayor lo demostró al principio de la historia. He didn't do anything to stop his brother when he asked for his inheritance. Cuando el hijo menor quiso pedirle todo lo de su herencia al principio, el hijo mayor ni siquiera intentó de decirle no lo haga, mi hermano. No trató de pararlo. He didn't have any interest in his father. Tampoco tuvo ningún interés en su padre. He proved that by not intervening between his brother and his brother and his father to stop this. El hijo mayor mostró que no tenía interés en su padre tampoco, porque tampoco hizo el intento de intervenir entre el padre y el hijo menor. He actually has no relationship with anybody in the family. Es más, ese hijo mayor no tiene ninguna relación con nadie en la familia. Being in the field is a sort of a metaphor as to where he was at. Estando en el campo es una metáfora de donde él se encontraba en sí mismo. Estaba en el campo. The younger son was in a far country. El hijo menor estaba en una tierra lejana. The older son was in a far field. El hijo mayor estaba en un campo lejano. Both of these are symbolism that they were both far away from the father. Y ambos simbolizan que estaban lejos del padre. And they both come home, Los dos regresaron, but with very different receptions. pero con unas recepciones muy diferentes. So he's out in the field, the day ends. Él está en el campo, termina la jornada, He comes home, he approaches the house, regresa a la casa, se le acerca a la casa, he hears the music and the dance. escucha la música, escucha la danza. And remember, the Pharisees are still listening. Recuerden, los fariseos todavía están escuchando. And everything that has been against what all of them believe right has happened. Y estos fariseos todavía están escuchando cosas que están en contra de lo que ellos creían que debió suceder. And they're just being drawn into this story. Y ahora ellos están atraídos a esta historia que Jesús le está diciendo. They've made all of their ethical judgments. Todos los juicios que podían hacer, lo hicieron todos. Just like most of us have done either today or the first time. Así como cada uno de nosotros que hemos juzgado o hoy o lo hemos hecho en nuestras vidas. They're experts on honor and shame. Ellos son los expertos en la honra y en la vergüenza. They've been surprised and shocked and outraged at the conduct of everybody. Y se han sorprendido con la reacción, con la conducta de cada uno de ellos en esta parábola. And they think that they're fixing to see somebody that meets their expectations. Pero ahora los fariseos creen que ya están al punto de ver a alguien que cumple con sus requisitos y lo que es la expectativa de ellos. They understand nothing of divine grace. Pero no entendían absolutamente nada de la gracia divina. They resent divine grace. Es más, ellos rechazaban la gracia divina. They don't understand the loving heart of God. No entienden el amor, el corazón amoroso de Dios. They don't understand His mercy and His No compassion, entienden la misericordia y la compasión de Dios. His forgiveness, Su perdón or His desire to reconcile sinners. o su deseo de que los pecadores sean reconciliados. That's why they don't understand why Jesus spent time with His son. Por eso es que los fariseos no entendían lo que Jesús decía y por qué se dedicaba tanto tiempo a los pecadores. This older son is the one guy that makes sense to them. Y este hijo mayor, ese es el que para ellos tenía sentido lo que él estaba haciendo. They resent the younger son. Ellos rechazaron al hijo menor. They see him as
the complete opposite of their own self-life. Ellos vieron que ese hijo menor era la vida opuesta a la vida de ellos. They think the father is some kind of fool for shaming himself. También pensaban que el padre era un tonto por avergonzarse y bajarse tanto por un hijo menor. But they finally can identify with this guy. Pero por fin pueden identificarse con el hijo mayor. The point is that the older son has not been included in anything, and he knows nothing about what's going on. El punto es que el hijo mayor no se le ha incluido, no sabe nada de lo que está sucediendo aquí. This older son has just pretended to stay in the father's house. Este hijo mayor lo que estaba era pretendiendo estar en la casa del padre. He's pretended to be dutiful. Él estaba pretendiendo que era un hombre que estaba haciendo todos los deberes, To do what the father says. que estaba haciendo lo que el padre le decía. He stayed there to get what he wants. Y él solo estaba en esa casa para recibir lo que él quería recibir. He wanted approval and affirmation. Él quería que lo aprobaran, él quería que lo recibieran, lo aceptaran. He wanted wealth and land. Quería riquezas, quería propiedades, He wanted community and privilege. quería privilegio, quería comunidad. He wanted to appear religious. Él quería aparentar religioso. On the outside, he upholds everything that the society would have thought was honorable. Por fuera él se oponía a todo lo que la sociedad creía que era honrado. So when the older son gets home, Cuando regresa el hijo mayor, if he loved his father, the older son would have went into the house and said, "What's going on?" si él hubiese tenido amor por el padre, el hijo mayor que entraba a la casa y había dicho, ¿qué está pasando, padre? And his father would have said, "Your brother's home," and we have embraced him. Y el padre le hubiese dicho, tu hijo menor, tu hermano llegó y lo hemos abrazado. And the older son would rejoice because he knew his father loved his brother. Y el hijo mayor se había regocijado porque él sabe que el padre amaba a su hijo menor. Obviously, he stayed behind and he knew his father had ached in his heart. Pero él se quedó atrás y él sabía que había dolor en el corazón del padre. He would have known that his father had gone out every day and looked and watched for him. Si él amaba a su padre, se había dado cuenta que todos los días su padre andaba buscando a su hermano. Todos los días estaba mirando, ¿dónde está? And whatever made his father rejoice would make him Y rejoice. si ese hijo había amado a su padre, todo lo que causa gozo a su padre, le había causado gozo a él. But he has no love for his father at Pero all. no tiene amor por su padre, ninguno. He only has love for himself. Solo se amaba a sí mismo, It's all about him and his se life trataba de él y su vida, and his reputation and his su honor. reputación y su honra. But that's not what happened in this, and we see that in verse 26. Pero en el versículo 26 vemos que esto no es lo que sucede. He asked the servant what was going on. Le pregunta a los siervos, ¿qué está pasando? Verse 27, the servant tells him his brother is home. El versículo 27 le dice que tu hermano está en la casa, llegó. And that should have filled his heart with joy, but instead it outraged him. Y esta noticia debió traerle gozo, pero en vez de gozo se enojó. His worst fears had come true. El temor que él tenía, eso es lo que sucedió, que su hermano iba a regresar. It outraged him that his father had accepted his brother back into the Se embrace. enojó de gran manera de que el padre lo abrazó al hermano y que el padre lo recibió. And at this point, for the first time in the story, the Pharisees are probably going, "Yes, that's exactly the right attitude." Y aquí yo me imagino a los fariseos que están diciendo, sí, esa es la actitud correcta. That's exactly what he should think. Así es lo que debe estar actuando, así es que debe estar reaccionando. He should be outraged. We're outraged. Me imagino a los fariseos diciendo, él debe estar enojado, nosotros estamos enojados. And so in verse 28, we see that he became angry and he was not willing to go in. Y vemos en el versículo 28 que se enojó y no quería entrar a la casa. He hated the idea of grace. Él odiaba la idea de gracia, He resented this mercy and instant reconciliation. no quería aceptar la idea de misericordia y reconciliación. And it says his father came out and began entreating him. Y dice que el padre salió para hablar con él, a rogarle, dice la Biblia. And here we see that